El siguiente programa es una producción de la Fundación Hindustani Sangeet School, Caracas, Venezuela. Hola, mi nombre es Da Maharaj. Les doy la bienvenida al podcast Hablemos de India, donde conversaremos de tópicos relacionados con el gigante asiático India. Hablaremos de música, poesía, danza, cine, yoga, gastronomía, economía, de sus grandes hombres, sus gloriosas épicas, sus libros sagrados y muchos temas más. Acompáñennos, hablemos de India. En la edición de hoy conversaremos sobre Rabindranath Tagore. Nació en Calcuta el 7 de mayo de 1861. Fue un poeta bengalí, poeta filósofo del movimiento Brahmo Samaj, posteriormente convertido al hinduismo, artista, dramaturgo, músico, novelista y autor de canciones. Fue Premio Nobel de la Literatura en el año 1913, convirtiéndose así en el primer laureado no europeo en obtener este reconocimiento. Tagore revolucionó la literatura bengalí con obras tales como El hogar y el mundo y Gitanjali. Extendió el amplio arte bengalí con multitud de poemas, historias cortas, cartas, ensayos y pinturas. Fue también un sabio y reformador cultural que modernizó el arte bengalí, desafiando las severas críticas que hasta entonces lo vinculaban a unas formas clasistas. Dos de sus canciones son ahora los himnos nacionales de Bangladesh y la India: el Amar Sonar Bangla y el Jana Gana Mana. Tagore, quien desde muy temprano estuvo en contacto con la sociedad y la cultura europeas, se convirtió a todos los efectos en uno de los observadores más lúcidos y en uno de los críticos más severos de la europeización de la India. Tagore nació en Jorasanko, en Calcuta, hijo de Vendranath Tagore y de Sarada Ravali. Su padre formuló la fe Brahmo, propagada por su amigo el Rajá reformador Ram Mohan Roy. Vendranath se convirtió en la figura central de la sociedad Brahmo después de la muerte de Roy, a quien respetuosamente se le trataba de Maharaji por parte de sus seguidores. Continuó liderando el Adi Brahmo Shoma hasta su muerte. Tagore fue el menor de 14 hijos. De niño vivió en una atmósfera de publicación de revistas literarias y de representaciones musicales y de teatro. De hecho, la familia Tagore era el centro de un extenso grupo social amante del arte. El hermano mayor de Tagore, Dwijendranath, fue un respetado poeta y filósofo. Otro de los hermanos, Satyendranath, fue el primer miembro de etnia india admitido en el elitista y antiguamente formado solo por blancos. Nos referimos al Servicio Civil Indio. Además, otro hermano, Jyotirindranath, fue un músico de talento, compositor y autor de obras. Entre sus hermanas, Swarna Kumari Devi se ganó fama como novelista por sus propios méritos. La esposa de Jyotirindranath, Kadambari, tenía casi la misma edad de Tagore. Fue muy querida amiga y tuvo una poderosa influencia sobre él. Su abrupta partida en el año 1884 le dejó fuera de lugar durante varios años y marcó profundamente el timbre emocional de la vida literaria
del gran Tagore. En el año 1878, Tagore viajó a Bristol, en Inglaterra, para estudiar en un colegio privado. Más tarde estudió en el University College de Londres. Sin embargo, no terminó sus estudios y dejó Inglaterra después de una estancia de un año. Esta exposición a la cultura inglesa y a su lengua se filtraría en sus primeros escarceos con la tradición de la música bengalí para crear nuevas formas de música. A pesar de eso, Tagore no abrazó nunca completamente las rígidas normas inglesas ni la estricta interpretación de la tradicional religión hindú por parte de su familia en su vida o en su arte, eligiendo en su lugar tomar lo mejor de ambas esferas de experiencia. El 9 de diciembre de 1883, Tagore se casa con Mrinalini Devi. La pareja tuvo 2 hijos, Amir Tagore, Arun Tagore Rabat, y 3 hijas, varios de los cuales murieron en sus primeros años. Por esa época se había convertido en el centro de atención del mundo literario, con varias obras, incluyendo un poema largo adaptado al estilo Maithili, del que fue pionero Vidyapati, que a su vez reclamaba que pertenecía al poeta perdido llamado Bhanu Sinha. Su reputación se consolidó con recopilaciones como Zanja Zangi, 1882, que incluye el famoso poema Nir Svadnabang, o El grito de la cascada. En 1890, Tagore se marchó a gestionar las propiedades familiares en Chilaidaja, una región estuaria situada en el actual Bangladesh, donde vivió en una casa-barco sobre el sistema tributario del río Patma. Trabajos de este periodo, tales como Sonar Tari, 1894, Chitra, 1892, y Kata o Kahini, 1900, terminaron de mostrarle como poeta. Además, estaba ganándose también una reputación como ensayista, escritor de obras y de historias cortas, reflejando la vida del pueblo que veía a su alrededor, haciéndole obtener considerables elogios. En el año 1901, Tagore dejó Chilaidaja y se trasladó a Santiniketan, en Bengala Occidental, donde puso en funcionamiento una escuela experimental. Su padre le había dejado propiedades en este lugar. Esta escuela, establecida según la tradicional estructura brahmacharya, de los estudiantes viviendo junto a su guru en una comunidad autosuficiente, fue un imán para grupos internacionales de talentosos estudiantes, artistas, lingüistas y músicos. Tagore dedicó prodigiosas cantidades de energía a obtener fondos para esta escuela, utilizando, por ejemplo, lo ganado en el Nobel. Hoy en día la institución es conocida como Universidad Visva Bharati o India en el mundo, bajo el control del gobierno indio. Continuó escribiendo con obras tales como Naivedya en 1901 y Keya en 1906, que fueron publicadas durante ese periodo. Desafortunadamente, su mujer murió y también lo hicieron una de sus hijas más queridas y un hijo, dejándole destrozado. Por ese entonces ya tenía un amplio número de seguidores entre los lectores bengalíes. También se llevaron a cabo algunas traducciones de sus obras
pero eran a menudo de mediocre calidad. En respuesta, algunos admiradores ingleses, tales como el pintor William Ropstein, Tagore comenzó a traducir algunos de sus poemas en verso libre. En el año 1912 marchó a Inglaterra llevando con él un puñado de sus traducciones. En la conferencia dio estos poemas que conmovieron a varios ingleses notables, como es el caso del poeta anglo-irlandés W.B. Yeats y el misionario inglés protegido de Mahatma Gandhi, Charles F. Andrews. Yeats escribiría posteriormente el prefacio a la versión inglesa de Gitanjali y Andrews pasó con él un breve periodo en la India. El Gitanjali en su versión inglesa fue posteriormente publicado por la Sociedad India con un deslumbrante prólogo de Yeats. En noviembre de ese mismo año se sorprendió al serle concedido el Premio Nobel de Literatura por un conjunto relativamente escaso de obras traducidas cuyo centro era el Gitanjali. Tagore escribió varias canciones apoyando el movimiento indio de independencia. Tras la masacre de Amritsar en el año 1919, en señal de protesta, rechazó el título de caballero que anteriormente le había concedido la corona británica en 1915. Su sentimiento profundo era que la nación solamente podía ser despertada por medio de la educación para todas las personas. Estos puntos de vista se reflejaron en su escuela de Santiniketan. A lo largo de su vida, Tagore mantuvo múltiples contactos con otros intelectuales de su tiempo, incluyendo a Henry Bergson, Albert Einstein, Robert Frost, Mahatma Gandhi, Thomas Mann, George Bernard Shaw, Victoria Ocampo, H.G. Wells y Romain Rolland. Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí empezaron a traducir trabajos de Tagore del inglés en 1915, con La Luna Nueva y El Jardinero, y prosiguieron esa tarea abundantemente tanto con su teatro y su poesía como con su prosa. Fue una verdadera recreación que tuvo enorme eco en los escritores de lengua española de todo el mundo. Se sabe por el archivo de Juan Ramón Jiménez que hubo un proyecto de viaje de Tagore y su hijo en abril de 1921, con un recorrido por los alrededores de Madrid, o acaso Andalucía, y una fiesta en la residencia de estudiantes con intervención de Federico García Lorca. Finalmente, el poeta se refugió en Santiniketan. Particularmente famoso fue el encuentro entre Tagore y Einstein, que tuvo lugar en el hogar de Einstein en Kaput, en Berlín, el día 14 de julio de 1930. La segunda parte de la conversación fue cuando Einstein visitó a Tagore en la casa de un amigo común, el doctor Mendel. Discutieron sobre una amplia variedad de temas, incluyendo la epistemología, ontología, teoría musical y creatividad. La poesía domina la reputación literaria de Tagore, pero también escribió novelas, ensayos, historias cortas, diarios de viaje y teatro. Suma casi un centenar de libros. También escribió numerosas canciones que compuso con su integridad él mismo. De la prosa de Tagore, quizás las obras que se tienen más en consideración son sus cuentos cortos. Se le atribuye la introducción de este género en la literatura bengalí. Sus cuentos cortos están escritos en una prosa rítmica, a menudo incluso poética, y cuya principal temática son las vidas de la gente corriente.
Tagore comenzó a escribir cuentos cortos cuando apenas tenía 16 años, en el año 1877. Comenzó con Vitkrarini, La mendiga. Los 4 años entre 1891 y 1895 son definidos por los historiadores como el período Zadhana, nombrado como uno de los magazines de Tagore. El fruto principal de este periodo forma cerca de la mitad de los cuentos de los 3 volúmenes de Kalpagushcha, que es una colección de 84 relatos. Tagore solía asociar sus primeros cuentos, como lo son los del periodo Zadhana, con una exuberante vitalidad y espontaneidad. Estas características estaban íntimamente relacionadas con la vida de Tagore en los pueblos de, entre otros, Patizar, Shahadpur y Chilaida, mientras gestionaba las amplias propiedades familiares. En la formación de su pensamiento político fueron cruciales los 10 años que pasó viviendo en el campo bengalí, 1891-1901, durante los cuales, como ha destacado el ensayista indio Pankaj Misra, quedó convencido para el resto de su vida de la superioridad moral de la civilización preindustrial sobre la cultura mecanizada moderna y de que la autorrealización de la India debía comenzar en sus aldeas. Estas ideas las expuso por primera vez en la Civilización Oriental y Occidental, una obra publicada en el año 1901, precisamente el mismo año en que fundó la famosa Escuela Experimental de Santiniketan. En esta obra denunció a Occidente de la siguiente manera: se alimenta de los recursos de otros pueblos e intenta engullir la totalidad de su futuro. Tagore veía la liberación de la India dentro del contexto asiático y en 1902 escribió lo siguiente: cuando más encarnizado se vuelve nuestro conflicto con el extranjero, mayor es nuestra ansia de comprendernos y realizarnos a nosotros mismos. Sabemos que no somos los únicos. El conflicto con Europa está despertando a toda la Asia civilizada. Hoy Asia está decidida a autorrealizarse de forma consciente y a partir de ahí con energía. Ha comprendido, conócete a ti mismo. Ese es el camino a la libertad. La destrucción está en imitar a los demás. En su viaje hacia Perú, Rabindranath Tagore contrajo una enfermedad que lo obligó a hacer reposo en Argentina durante 2 meses en el año 1924. Allí conoce a la escritora argentina Victoria Ocampo, con quien entablaría una gran amistad. Ella le pagaría su estadía en Buenos Aires, en la Quinta Miralrío, los 2 meses que él estuvo en reposo. En su estadía, él escribió un poema de amor para Victoria que el bengalí la tituló Puravi, en un volumen dedicado a Vijaya, como él cariñosamente la llamaba. Antes de morir, él compuso otro poema hacia ella, contando la admiración de ser una mujer transgresora para la época. En 1930 se volvieron a ver, ya que Ocampo organizó una exhibición en París con los extraños dibujos que Tagore componía en sus manuscritos. Comenzó a pintar a los 60 años, realizando varias y exitosas muestras de su arte
en gran parte de Europa. Rabindranath Tagore murió en su Jorasanko el 7 de agosto de 1941, un día que aún es recordado en actos públicos dentro del mundo de habla bengalí. Estas influencias le sirvieron de base para declarar un pensamiento célebre y significativo, tal como se recoge en la siguiente frase: convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no producirá flores ni frutos. Y hasta aquí nuestra edición del podcast Hablemos de India, donde conversamos sobre el gran poeta indio Rabindranath Tagore. La música de fondo es parte del trabajo discográfico Rabindra Sangeet Top 10 Collection. Solo nos resta invitarlos a una nueva edición de Hablemos de India y agradecerles vuestro apoyo a nuestra iniciativa de promover la cultura india. Para cada uno de ustedes, bendiciones. Pranam. তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা তুমি আমার। Hablemos de India es una producción de la Fundación Hindustani Sangeet School, Caracas, Venezuela.